Bien, hermanos, continuamos en la serie que hablamos de cómo nosotros debemos, la necesidad que todo cristiano verdadero, todo verdadero hijo de Dios necesita, la necesidad de tener dominio propio sobre sus palabras, sobre su lengua, sobre su hablar. Y sé que, hermanos, esta es una de las facultades más admirables que Dios ha dotado al ser humano, y es esta capacidad de podernos comunicar oralmente, de hablar gracias al don de la palabra, y el hombre puede expresar las ideas de manera clara y comprensible, establecer no solamente, hermanos, un diálogo con nuestros semejantes, sino más aún con Dios. Cuando oramos, dirigimos nuestras palabras a Él y dar a conocer lo que nosotros guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Es a través de esta habilidad, hermanos, que podemos enseñar, que podemos corregir, que podemos exhortar, que podemos animar, pero también podemos consolar a otros. La lengua es un instrumento poderoso. Usada correctamente, hermanos, puede animar y dar vida, pero mal empleada puede destruir y causar mucho daño. La Biblia enseña que en ella está el poder de la vida y el poder de la muerte, como lo dice Proverbios 18:21, y que una palabra apacible es fuente de vida que sana, mientras que la perversidad quebranta el espíritu. Así que en definitiva, hermanos, con la lengua se puede hacer mucho bien o mucho mal según como nosotros la usemos. O vamos a dejar, hermanos, que el pecado controle nuestra lengua como instrumento de pecado, o vamos a dejar que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones y que esa palabra controle también este instrumento que Dios nos ha dado como es la lengua. Y precisamente, hermanos, sobre el uso de la lengua es que se nos habla en el 9º mandamiento. Dice Dios a Moisés: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Ese mandamiento advierte sobre el uso de la lengua. Y en Israel los procesos judiciales eran sencillos. No había abogados ni pruebas materiales como hoy lo vemos. Y todo dependía del testimonio de los testigos. Los ancianos, jueces e incluso los reyes pedían dirigir estos juicios, que se basaban en una declaración unánime de 2 o 3 testigos para acusar a alguien. Por eso un falso testimonio podía condenar injustamente a un hombre, incluso llevarlo a la muerte. El libro de Proverbios describe esta descripción de esto como algo contundente, como un martillo y un cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio, dice en Proverbios 25:18. Y en esencia, hermanos, este mandamiento subraya que la lengua usada con mentira puede convertirse en un arma mortal. Por esa razón, hermanos, es que el Señor dio instrucciones muy precisas sobre los testimonios de la ley de Moisés. Según Deuteronomio 17:6-7, nadie podía ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo. Se requerían de 2 o 3 y ellos mismos deberían iniciar la ejecución, mostrando la gravedad de acusar falsamente. Además, si se descubría que el testigo había sido hallado falto o mentiroso, debía recibir el mismo castigo que pretendía acusar o pretendía imponer al acusado. Eso lo dice Deuteronomios 19:16-21. Así que esto aseguraba justicia y servía de advertencia para que nadie se atreviera a levantar falso testimonio. Y aunque el mandamiento, hermanos, se aplica principalmente en este contexto, en el ámbito judicial, la Biblia muestra que su alcance es mucho más amplio. El Señor Jesús en el Sermón del Monte enseñó que no debemos quedarnos en la letra de la ley, sino atender el espíritu que la inspira. Y así como el 6º mandamiento no solo prohíbe el homicidio literal, sino también la ira y las palabras hirientes que lo originan, el 9º mandamiento, hermanos, protege 2 realidades, y en primer lugar es 2 realidades esenciales. En primeramente es proteger la reputación del prójimo, y en segundo lugar es proteger la santidad de la verdad. Por un lado es la santidad del prójimo, la santidad del prestigio ajeno, y por el otro lado la santidad de la verdad. Y hermanos, aunque la prohibición a mentir no es todo el significado de este mandamiento, la mentira está incluida en este mandamiento. Debemos ser veraces,
porque Dios es veraz. Si hemos de imitar a Dios, debemos imitarlo, hermanos, en que Dios es un Dios veraz y nosotros también, como sus hijos, debemos serlo. Así que este mandamiento, hermanos, protege la reputación ajena y la verdad, y son estas cosas que estamos considerando en esta serie. La necesidad de tener dominio propio en el hablar. En la enseñanza de hoy nos enfocaremos, hermanos, en el deber de proteger la reputación ajena. El deber de proteger la reputación ajena. Hermanos, ¿por qué es necesario nosotros tener dominio propio en el hablar? Porque debemos cuidar la reputación ajena. Debemos cuidar la reputación ajena. Y aquí, hermanos, vamos a mirar en primer lugar la necesidad de proteger esa reputación ajena. Si es la necesidad, hermanos, si nosotros estamos llamados a protegerla, vamos a mirar la necesidad de proteger la reputación ajena. La necesidad de proteger la reputación ajena proviene directamente de Dios, quien estableció este mandamiento, hermanos. Esto es un llamado de Dios a su iglesia. Él mismo castigará a quienes quebranten sin arrepentirse, pero también ha delegado a los gobiernos humanos la responsabilidad de aplicar la justicia en sus acciones. Ninguna sociedad puede sostenerse sin un ejercicio justo de la ley, y el 9º mandamiento está estrechamente ligado a ese principio. No se aplica solamente en el ámbito de nosotros como hermanos a nuestro prójimo, sino también en el ámbito de la sociedad. En esencia, este mandamiento recuerda que la reputación y la verdad son sagradas, y que tanto delante de Dios como en la vida civil, levantar falso testimonio es un pecado grave que destruye la justicia y la convivencia. Este pecado es tan grave, hermanos, que resulta igual de injusto absorber a los culpables como condenar a los inocentes. Hermanos, cuando un gobierno, cuando las leyes civiles castigan al inocente, no castigan, dejan en impunidad al culpable, directamente están castigando al inocente. Eso es lo que vemos en nuestra nación, lo que está pasando hoy en día. Cuando no se castiga con la justicia correspondiente a cada delito, hermanos, indirectamente están castigando al inocente. El sistema de justicia existe, ¿sabe qué? Para proteger la vida. El matrimonio y la propiedad también son protegidos, y ninguna sociedad puede sobrevivir sin él, sin el sistema de justicia. Y para que cumpla su propósito, la justicia debe ejercerse de manera adecuada e imparcial, y de lo contrario, la sociedad se desmorona y se convierte en un caos. Sin embargo, hermanos, esto no se limita únicamente a los juicios del tribunal. Cada persona lleva dentro de sí una corte interna. Y usted sabe de qué estoy hablando. Todos nosotros tenemos una conciencia, un tribunal que nos acusa y nos defiende lo que estamos haciendo bien o mal. Y esta conciencia actuará de mejor forma si nosotros la informamos a la luz de la ley de Dios. Y es que ella evalúa y juzga a los demás, ya que sea por lo que ve o por lo que escucha de ellos. Tenemos un juicio interno. Y según el veredicto que emitimos en esa corte interior, favorable o desfavorable, es como terminamos comportándonos hacia esas personas. ¿Aprobamos lo que esa persona hace o lo toleramos y lo aceptamos? A raíz de esta situación, hermanos, podemos decir que el 9º mandamiento busca proteger la reputación de cada persona, tanto en los tribunales como fuera de ellos. Y es tan grave permitir que un culpable quede libre como condenar injustamente a un inocente. Un asesino o ladrón no debería andar impune por las calles. No debería, hermanos. Deberían estar encarcelados. Pero tampoco un hombre inocente debe ser tratado como un criminal sin serlo. Y esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y hermanos, en esencia, este mandamiento recuerda que la justicia y la verdad son indispensables para la vida de la sociedad, y que dañar la reputación de alguien injustamente es tan destructivo como dejar sin castigo al verdadero culpable. La Escritura lo afirma en Eclesiastés 7:1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. La buena reputación brinda más consuelo que cualquier riqueza material. Por eso este mandamiento nos ordena cuidar y proteger el buen nombre de los demás, tal como quisiéramos que protegieran el nuestro.
Miren, hermanos, aquí el llamado es a proteger precisamente la reputación de mi prójimo, de los demás, la reputación ajena. Hermanos, ¿cuántas personas han sufrido pérdidas o daños irreparables por un mal comentario que no debió decirse en su momento? Negocios han quebrado, matrimonios se han destruido, iglesias se han dividido y personas han quedado aisladas porque no se ha obedecido lo que Dios ordena en su palabra. La reputación de un hombre es de un valor incalculable y no puede tratarse con ligereza. Hermanos, debemos proteger la santidad de la reputación ajena. Dios dice que la reputación de todo hombre es santa. Por eso debemos ser extremadamente cuidadosos al hablar y al actuar respecto al buen nombre de los demás. Hermanos, antes de dar reporte de alguien, examina tus palabras, si debes callar o debes hablar, pero examínalos a la luz del consejo de Dios. Y pregúntate, ¿soy consciente de que con mis palabras pueden afectar la reputación de otra persona? ¿He transmitido alguna vez un rumor sin confirmar y cómo pudo haber impactado la vida de alguien, hermanos? Porque usted simplemente repite como un loro lo que otros dicen. Porque somos muy dados, hermanos, a ser comunicativos, ¿no? Cuido el buen nombre de los demás con el mismo cuidado que deseo que cuiden el mío, porque nos gusta. Ahora, nos quisiéramos que no dañaran nuestro buen nombre. No nos gustan que hablen mal de nosotros, pero la pregunta que te hago a ti, hermano, así como tú cuidas que no dañen tu nombre, tu buena fama, así cuida la de los demás. ¿Qué tan responsable soy de emitir juicios internos sobre personas que me rodean? Porque esto no solamente cuando hablo, de hecho, puedo ser que mi corazón esté albergando cosas que yo sugiero, que yo supongo, pero realmente no son así, y yo doy por sentado que esas cosas son así. Porque ahí entienda, ahí comienza la queja y la murmuración. Hermano, ¿entiendes que dañar la reputación de alguien puede tener consecuencias tan graves como dejar impune o culpable a alguien? ¿Busco siempre la verdad antes de hablar o compartir información sobre otros? ¿Estoy dispuesto a defender la reputación de alguien cuando sé que está siendo atacado injustamente? Hermanos, es muy doloroso descubrir que otros han hablado a uno a escondidas, ¿cierto? Sin saber quién escuchó y qué se dijo de uno. Más aún cuando esas palabras son mentiras y exageraciones que dañan la reputación y uno no se puede defender porque ignoramos quién ha creído a lo que se ha dicho. El chisme es una forma de cobardía, hiere las espaldas y destruye la confianza. Hermanos, si tanto sufrimos cuando somos víctimas de ello, aprendamos a cuidar con el mismo esmero la reputación de los demás. Amar al prójimo también significa proteger su buen nombre, hablar con verdad y respeto. Si tú dices, hermanos, porque la segunda tabla de la ley es amarás a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Y si tú amas a tu hermano como a ti mismo, así como tú cuidas tu reputación, cuidarás también la de él. Dice el Señor en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Por qué hacemos esto, hermanos? Porque esto es lo que Dios manda, nos ordena como su ley. No tenemos nosotros derecho a pasar por encima de esto, porque seremos hallados culpables delante del juicio de Dios. Y noten que este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, el Señor no se detiene en señalar lo que debo evitar contra mi prójimo. No solamente nos muestra de qué cosas debemos cohibirnos, sino en recordarme lo que sí debo hacer por él. No se trata solo de abstenerme del pecado, sino de cumplir con el mandamiento positivo que debo hacer con el otro. Y se ve, si tanto me duele, o si me duele tanto cuando otros dañan mi reputación con palabras falsas, estoy siendo igual de cuidadoso en proteger y honrar la reputación de mi prójimo como el Señor me manda. Porque aquí no hay un pecado solamente prohibido, hay un deber mandado. Usted ama cuando hace lo que debe hacer, pero usted no cuando simplemente, si usted es un moralista religioso, simplemente se cohíbe de hacer lo que no tiene que hacer, pero no hace lo que debe de hacer. Y lo que debe de hacer, hermanos, es que sus palabras
aunque no hable mal y no dañe la reputación del otro, su deber es animarlo, exhortarlo cuando es debido, consolarlo, pero también amonestarlo cuando el caso lo requiere. Usted está pecando, no solamente por callar, porque usted ve a su hermano pecar delante de Dios y usted dice, bueno, yo no voy a murmurar, sí está bien, no murmure. De hecho, ya vimos en la enseñanza anterior del terrible pecado la murmuración, pero ahora no te quedes allí, porque el cristiano no se queda solamente en el pecado prohibido. Tu deber es consolar, exhortar, animar. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? No pienses que has cumplido con tu deber solamente cohibiéndote. El problema es que ni nos cohibimos ni hacemos lo que debemos hacer. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Vamos a mirar en este segundo encabezado, aunque este segundo encabezado lo alargaremos en la próxima enseñanza. Vamos a mirar los pecados que atentan contra la reputación ajena. Los pecados que atentan contra la reputación ajena. En primer lugar, hermanos, el falso testimonio. Hermanos, aunque ya hemos hablado bastante de esto, y sabemos que esto no suele ser muy común en el pueblo de Dios. A veces hay quienes repiten lo que escuchan sin comprobarlo. Sin embargo, es muy raro, hermanos, que un verdadero creyente mienta deliberadamente para hacer daño al hermano. Es muy extraño, es extraño que un cristiano atribuya a alguien acciones o palabras que sabe que nunca hizo ni dijo. Una cosa es transmitir algo sin verificar que es cierto y otra muy distinta, hacerlo sabiendo que es falso. Porque si usted sabe que es falso y aún así acusa al hermano, su intención es dañar su reputación. Es la intención de dañar la reputación del prójimo, y lo primero es una falta de cuidado cuando nosotros no averiguamos si eso es cierto. Lo segundo es un pecado grave contra el amor y la verdad que debe caracterizar al pueblo de Dios. Y esto segundo es muy común en el pueblo de Dios, que nosotros simplemente, algo nos dijo y nosotros simplemente lo propagamos. Y damos por sentado que eso es así. Sin embargo, hay otros pecados que, aunque no suelen ser tan frecuentes entre quienes profesan la fe, tampoco son tan escasos como quisiéramos. Mire, hermanos, uno la verdad quisiera que esos pecados no estuvieran en el pueblo de Dios, pero lo están. Y ustedes saben que debido al pecado que todavía permanece en nosotros, y muchos de nosotros que estamos débiles, o que algunos no trabajan en su vida espiritual, no se fortalecen, están débiles, y estos pecados que están internos en su corazón les demandan, y ellos satisfacen las demandas del pecado que habita o que mora dentro de ellos. Y ese es precisamente de esos pecados donde quiero poner el énfasis en esta enseñanza. No voy a hablar tanto del falso testimonio, pero voy a hablar en primer lugar de un pecado de los más graves que atenta con la reputación ajena, y eso sí se ve muy común en la iglesia, y es el pecado del chisme. Hermanos, somos dulces para eso. Hay una diferencia entre el falso testimonio y el chisme. El falso testimonio siempre es mentira, mientras que el chisme no necesariamente es. Muchas veces el chismoso dice cosas verdaderas, pero lo comparte con quienes no debe, y de esa manera daña la reputación del prójimo. Y lo comparte información que él debe callar y que no debe divulgar a ninguno. El problema no está solo en la veracidad de lo dicho, sino en la intención y el efecto que esto produce. Cuando la verdad se usa fuera de lugar, se convierte en un arma que hiere y destruye la confianza. Hermanos, eso crea división y descomunión en la iglesia. Por eso Proverbios 11:13 dice que al que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Hermanos, ¿cuál es la necesidad de andar divulgando lo que no debemos divulgar? Es descubrir lo que otros no necesitan saber. Pero el hombre de espíritu fiel lo guarda todo. Y el chisme es peligroso porque revela lo que debería permanecer en silencio. Aunque lo que se diga puede ser verdad, se comparte con personas a quienes no corresponden escucharlo, dañando de este modo la reputación ajena.
Así que la tentación de caer en el chisme es muy fuerte y la Biblia nos advierte en Proverbios también 18:8, las palabras, dice así, las palabras de chismosos son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hermanos, es muy fácil cuando alguien nos dice, mira, yo quiero comentarte algo de alguien. Nuestro corazón pecaminoso de una vez abre las antenas, despierta las antenas para querer escuchar esa última información. Hermano, nuestro corazón pecador se inclina a disfrutar más de las malas noticias que de las buenas. De lo negativo más que de lo positivo. No, por naturaleza nos encanta escuchar una información negativa de alguien. Y esa inclinación revela la maldad interior que se deleita en lo prohibido. El chisme no es un simple error, es una perversión que la Escritura, hermanos, condena claramente. La Escritura condena, Dios condena esto. En Levíticos 19:16, Dios ordena, noten esto, y está hablando, eso aplica para la iglesia. No andarás chismeando entre quién, entre tu pueblo, entre la iglesia. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Que el chisme es un pecado tan grave que atenta contra la vida de una persona. Está asesinando la reputación de esa persona por no controlar los labios, por no controlar la boca. Destruye la vida del prójimo, mental, moral y emocionalmente, y rompe la comunión con el pueblo de Dios. El chisme destruye la reputación ajena, pero también destruye las relaciones humanas. Proverbios 16:27 al 28. Proverbios 16:27 al 28 dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Como un dragón, ¿no? Todo lo que está a su paso cuando abre su boca es para lanzar y destruir. Ustedes han visto personas, hermanos, solamente uno las escucha y ya le dejan el alma a uno cargada porque todo lo que ellos dicen es hablando mal de los demás. Ellos nunca tienen un reporte bueno de alguien, siempre haciéndole un traje a los demás. Y dice ahí en el versículo 28, por eso dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. En este pasaje, hermanos, el hombre perverso y el chismoso son la misma persona. Aquí la palabra de Dios está diciendo que el chismoso es un hombre perverso. El chismoso es perverso porque disfruta escuchar y averiguar lo que no le corresponde. ¿Sabe con qué fin? De dañar la reputación ajena. Cavan en busca del mal y luego lo divulgan. Es alguien que quiere enterarse de todo para después contarlo. Es una persona que toma el teléfono y está preguntando, quisiera sacar información a los demás, ¿para qué? Para después divulgarla. Ese es el chismoso. Por eso sus palabras son como fuego, incendiarias, destructivas y capaces de encender pleitos y quemar relaciones. Así levanta contienda porque usa la lengua para sembrar discordia y dividir y aparta a los mejores amigos. Yo diría aparta a los hermanos. Porque el chisme rompe incluso las amistades más firmes. Mire, hermanos, ¿cuántas amistades de años se han roto por un chisme? ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios han terminado por un chisme? La Escritura nos muestra que el chisme no es un juego inocente, no es un entretenimiento como muchos sugieren. Algunos, de hecho, hermanos, tienen el chisme como un deporte. Buscan de casa en casa qué información puedan obtener y buscan de casa en casa cómo propagar esa misma información que han obtenido en esos mismos lugares. Es un pecado que destruye confianza y destruye comunión. Nosotros no podemos prestar nuestra boca para esto, hermanos. Ahora, ¿qué es un chisme? Definamos bien qué es un chisme. El chisme es cualquier tipo de información que sin necesidad se comparte con la persona equivocada y afecta la reputación del otro. Es cualquier tipo de información sin necesidad que se comparte con la persona equivocada y afecta la reputación del otro. Por eso usted antes de hablar con alguien debe preguntarse, ¿será que yo debo compartir o
traspasar esa información a esa persona? ¿Es necesario que yo la comparta con esa persona? ¿Voy a dañar la reputación del otro? ¿Estoy buscando el bien del otro? ¿O le voy a hacer más mal que bien? Ahora, yo quiero aclarar, hermanos, que toda información compartida no es chisme. A veces es necesario transmitir una información negativa, no para dañar, sino para buscar el bien de quien ha fallado y también el bien de la persona a quien se le comunica el asunto. Por ejemplo, dice el Señor cuando habla de la disciplina eclesiástica en Mateo 18:15, si tu hermano peca delante de ti, llámalo tú y estando a solos. Tú llámale, hermano, mira que hay un secreto, es tú y él. Amonéstalo y señálale el pecado. Pero la palabra dice que si no te oyere, toma contigo a 2 o 3 testigos que conste toda palabra. Ahora, ¿fue necesario comunicarlo a los testigos? Si él ve que esta persona no se arrepiente, hay una necesidad de información, de compartir esa información negativa. Pero ¿por qué es lo que busca este hermano que está llamando a esos 2 o 3 testigos por el cual este hermano no quiso arrepentirse? Lo que busca es que el arrepentimiento de ese hermano y que se aparte de ese pecado. Está buscando el bien de él, no está dañando su reputación, está buscando edificar el alma, exhortarlo para que este hermano se arrepiente y pueda ser, hermanos, edificado en la verdad. Pero en ninguna manera, hermanos, buscamos transmitir una información negativa, no para dañar, sino para buscar el bien de quien ha fallado y también el bien de la persona a quien se comunica el asunto. Un ejemplo, hermanos, bíblico, como lo decía, es la familia de Cloé, que es mencionada en 1 Corintios 1:11. Mire que ellos informaron acerca sobre las divisiones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto. Ahora, ellos fueron a quien debían de ir. En este caso, aunque Pablo es el apóstol, él obraba como un anciano de la iglesia. Dios le había confiado todos los consejos y las directrices para que la iglesia actuara en consecuencia a lo que Dios le ha revelado a Pablo. Y esta familia de Cloé precisamente consulta y le informa a Pablo de lo que está pasando y le da un reporte negativo, pero era necesario comunicarlo, desde luego que sí. ¿Y por qué lo estaban haciendo? Por el bien de la iglesia. No lo hicieron para difamar, sino para que el apóstol pudiera corregir y guiar a la iglesia hacia la unidad en Cristo, que es lo que no estamos manifestando. Así que lo que se nos muestra aquí es comunicar una información negativa puede ser un acto de amor y responsabilidad espiritual cuando el propósito es edificar, es sanar, no destruir. Y la familia de Cloé habló porque era necesario hacerlo y lo comunicaron a la persona indicada, al apóstol Pablo, y cuidando así de la delicadeza de la situación. Y hermanos, tenemos que informar. Hay momentos en que no podemos quedarnos callados. En muchas congregaciones no han entendido esto. Y una de las tendencias que muchas veces, lastimosamente, en iglesias bíblicas ha pasado es que comienzan a reunirse un grupo de personas y es para criticar al liderazgo de la iglesia. Ellos se reúnen y le dicen, ¿usted está de acuerdo con lo que el pastor dijo? Yo no estoy de acuerdo. Y no soy el único, hay otros detrás de mí que tampoco están de acuerdo y comienzan a armar partido. Mire que la idea a espaldas, esto no es para edificar. Ahora, si hay ciertas cosas y quejas, deberían primeramente llevarlas a Dios en oración y luego a la persona implicada que gobierna la iglesia, al liderazgo. Si hay problemas de liderazgo, al liderazgo debe de irse a comunicar, no a los demás. Porque lo que hace propagar es que con el fin de armar partido. Y eso ha sucedido en muchas iglesias cristianas y el enemigo ha ganado terreno en eso. ¿Cuántas iglesias han sido destruidas por esa cuestión? Por eso aquí vemos que tampoco Pablo fue chismoso cuando advirtió a Timoteo acerca de Alejandro el Caldelero. En 2 de Timoteo 4:14 al 15, él informó que este hombre se oponía al apóstol. Mire que este hombre estaba hablando mal del liderazgo y podía poner en riesgo el ministerio de Timoteo. Y para prevenir y para que Timoteo tuviera cuidado, le informa de que este hombre, este Alejandro, es peligroso. Y no se trataba de chisme, porque transmitir una información negativa cuando es necesaria para proteger y cuidar la obra de Dios es un acto de responsabilidad y amor. Hermanos, sería más bien pecado callar eso.
Puede suceder que un hermano descubra que un miembro de la congregación se ha visto envuelto en una situación delicada, capaz de afectar, hermanos, el testimonio de Cristo y la reputación de la iglesia. Y esta persona se ha quedado callada y eso está afectando el testimonio de la iglesia. ¿Sabe qué debe hacer ese hermano? Ese caso debe informarlo a los liderazgos de la iglesia. En ese caso, lo correcto es que primero hable con la persona involucrada y lo anime a acudir a los pastores. Es decir, hermanos, si esa persona ve que este hermano está actuando de manera incorrecta, debe llamarlo a solo. Y si no hace caso, y si él sigue en su pecado, debe decirle, y te digo, o sea, te pido el favor que vayas a los pastores y le cuente lo que estás haciendo. Y si él, y no solamente eso, y él le dice, y si tú no vas, en el lazo de estas 2 semanas, yo mismo se lo voy a contar a los pastores de lo que usted está viviendo. Es una información. Esto no es, hermanos, con el ánimo de dañar la reputación. Es con el ánimo de guardar el testimonio de la iglesia. En ese caso, lo correcto es primero que hable con la persona involucrada y acudir a los pastores luego. De esa manera ellos podrán conocer lo ocurrido y tomar medidas necesarias para proteger el testimonio de Cristo, del Evangelio y de la iglesia. Y si este miembro se niega a hacerlo, debe hacer lo mismo que hicieron la familia de Cloé, debe comunicarlo a los pastores. Hermanos, ustedes pecan también cuando callan y ven esto. Usted sabe que un hermano está pecando y ese pecado de él está trayendo mala reputación en la iglesia. Ustedes se quedan callados, ustedes son cómplices de que el nombre de Dios sea blasfemado y deshonrado. Ustedes son culpables. Y la sangre de esa persona y del tropiezo será demandada de usted. Eso no es cosa ligera, hermanos. Mire cómo hay un balance. Hay cosas que debemos callar y hay cosas que debemos hablar. No es solamente hay un deber, un pecado prohibido, sino que hay un deber mandado. Pero el chismoso comparte información que no solo es innecesaria, sino que además se le transmite a quienes no deberían recibirla. Por eso, hermanos, cuando usted está en una casa de un hermano, hay veces una de las cosas que nosotros no deberíamos es frecuentar tanto los hogares de los hermanos, si no vamos a hacer algo que realmente es ocuparnos, lo que debemos ocuparnos, porque muchas veces terminamos hablando de quien no debemos. Cuidado, hermanos, eso se presta para eso. No estoy diciendo que no lo podamos hacer, sino cuando se hace de manera muy constante. Cuidado, hermana, cuidado, hermano, cuidado con quién hablas. Pero es tan chismoso el que lo dice como el que lo escucha. Si usted va a hablar a la espalda de alguien, usted está murmurando, está chismeando, hermano, ¿no debería comentárselo al hermano? Otra vez, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Pero muchos lo cuentan a los otros. Y el último que se da cuenta, ¿quién es? El implicado. Pero el chismoso se niega a hacerlo así, porque a él le gusta divulgar y dañar la reputación ajena. Ahora, ¿cómo se disfraza el chisme, hermanos? Vamos a mirar que no solamente, después de haber definido qué es el chisme, ¿cómo se disfraza? Porque nosotros tendemos a revestir de un disfraz de piedad todas las cosas. El chisme puede presentarse de manera piadosa. Mire, puede sonar como esto, bueno, te cuento esto con confianza, pero para que oremos. Pero que esto no salga de nosotros. ¿Ha escuchado estas sugerencias, no? Hermano, ¿para qué no quiere que salga de usted? ¿Cómo así que para que oremos? Y todavía te dice, te cuento con confianza para que oremos. No, hermanos, usted no debería aceptar ese reporte. Si alguien viene a usted, te cuento con confianza para que oremos, hermanos, o que te voy a contar una cosa, pero que no salga de nosotros. Cuidado, hermanos. Eso es ¿qué? Chisme. Que no salga de nosotros. O también el chisme puede suavizarse, como dice, mire, muchas personas lo suavizan así. Bueno, yo te conté todo eso. Pero eso no quito lo buena persona que es esa persona. Ha hablado mal, rajó de él todo lo que quiso. Y a lo último, no, pero no olvidemos, eso no le quita lo buena persona que es, pero ya le dañaste la reputación. ¿No han notado personas así, no? El chisme puede ser presentado también como pidiendo un consejo.
Oiga, te cuento que tal persona me hizo esto y aquello y ahora yo no sé qué hacer. Mi hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y él solo y arregla el problema. Pero esto lo cuenta como pidiendo un consejo, pero ¿con qué fin, hermano? Con el fin de dañarle la reputación y transmitir una información negativa. Ahora quiero aclarar en ese punto. Sé que cuando la situación es demasiado compleja, yo sé que usted puede tener un problema con un hermano, ¿sí? O con una persona. Y usted tenga difícil, hermano, y usted si quiera buscar un consejo, no es malo. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero, hermano, si vas a contar un problema que tienes con alguien, ¿sabe qué? Evita, o más bien, no digas nunca el nombre de esa persona. Ni des demasiados detalles para saber quién es esa persona. Porque tú te dices, es que esa blanquita, delgadita, tiene el pelo castaño y el color, bueno, y usted ya, y más o menos los hechos, también usted con los hechos comienza a describir, y como quien dice, bueno, blanco es gallina, lo pone frito, se come, y usted dice, pues obviamente, aunque no le dijo el nombre, le dijo quién era, con las características y con tanto detalle que le dio. Ahora, si vas a pedir consejo en cuanto a un problema, simplemente ve al grano. ¿Cuál es el problema y qué principio debo aplicar allí? Porque hay veces que hay que hacer esto, pero nunca, porque una vez, hermano, se diga el nombre o se dé a entender quién es, uno ya queda en la mente, hermanos, con un prejuicio en la cabeza. Y ya uno dañó el testimonio, o más bien, el testimonio de esa persona. La reputación. Así que el peligro de recibir un chisme es que cambia la manera en que vemos a la persona mencionada, hermanos. Mire, hermano, usted recibe un reporte negativo de alguien, usted no lo puede ver de la misma forma que lo miraba antes. Usted siempre está mirando, venga, ¿y dónde es que tiene eso? Y usted está buscando la ocasión para mirar, bueno, eso que me contaron es verdad. Y de pronto esa persona hizo, de coincidencia, hizo algo que parecía sugerir lo que le contaron. Y usted dice, claro, eso es así. Y usted tome un juicio por un prejuicio que usted ya le habían cultivado o le habían introducido en su corazón por escuchar un rumor. Hermanos, es peligroso, por eso le digo, peligroso recibir estos chismes, hermanos. Ya no miramos con los mismos ojos a esa persona y todo lo que evaluamos de ella lo hacemos bajo la sombra de ese comentario negativo. Y el problema es que en lugar de hablar directamente con la persona implicada, tenemos la tendencia de contar el asunto ¿a quiénes? A otros. Y esto no ayuda a resolver la situación, sino que la complica y la daña más. Es nuestra responsabilidad amonestar al hermano que ha pecado, sí, o que creemos que ha pecado también. Y sabemos que no siempre, hermanos, se recibirá la corrección de la mejor manera. Hermanos, uno sabe, dígame a mí que me ha tocado corregir, yo sé que todos los hermanos no reciben la corrección de la mejor manera. Se ponen colorados y no se ve que en la cara no les disgusta que uno le llame la atención. Pero eso no elimina, hermanos, nuestra obligación de exhortar a los hermanos. Ahora, no es tarea solamente del pastor, ¿no? Es tarea de todos los miembros exhortándonos y amonestarnos unos a otros. Y si usted no lo hace, recuerde que estamos hablando del deber mandado, si usted no lo hace, no cumplir con el deber mandado también es un pecado grave, así como hablar lo que no debemos hablar. Primera de Tesalonicenses 5:14 nos dice esto. Primera de Tesalonicenses 5:14, Pablo da instrucciones de esto. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Hermanos, aquí dice, también os rogamos a los pastores que amonestéis a los ociosos. No. ¿A quienes envía esta exhortación y este mandamiento Pablo? A los hermanos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Ustedes tienen ese deber. No es solamente un deber del pastor, es deber de todos nosotros. Es un deber que tenemos. Ahora, hermanos, habiendo respondido a esta pregunta, respondamos esta: ¿cómo podemos vencer el chisme? Porque es nuestra tarea. Bueno, si esto es un problema en la iglesia y hay advertencias claras sobre esta, entonces, ¿cómo podemos vencer el chisme? Bueno,
Hay una responsabilidad que los miembros tienen con los demás miembros. Una iglesia bíblica se construye cuando cada miembro se compromete a cuidar en amor el uno a los otros, porque eso es una responsabilidad espiritual que todos nos compete. Hermano, la responsabilidad de molestar no recae únicamente en los pastores, como ya dijimos, es un deber de toda la iglesia. Sin embargo, lo que nunca debemos hacer es comentar el asunto con personas que nada beneficioso harán con esa información. Hermanos, si esa persona no van a hacer nada beneficioso con esa información, abstengámonos de hablar a esa persona. Y si a esa persona no necesariamente no va a ayudar en esto, no lo comente. Lo único que esto genera es un cuadro negativo de quien está involucrado en lugar de ayudar a restaurarlo. Hermanos, si algo puede destruir una iglesia, es la práctica pecaminosa del chisme. Es doloroso cuando un hermano descubre algo que no está bien y en lugar de acudir a quienes deben escuchar y manejar el asunto con sabiduría, comienzan a comentarlos con otros en tono crítico, incluso contra el liderazgo. Y esto genera descontento y división entre los miembros y el pastor. Porque estas personas siempre están en desacuerdo con las decisiones que se toman pastoralmente. Hermanos, ustedes recuerdan que habían, de hecho, no solamente eran miembros del pueblo, eran Aarón y María. Se quejaban contra el liderazgo que Dios había puesto, en este caso Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Les envió una lepra. Y esto muestra el disgusto y el ceño fruncido de Dios con personas que actúan de esta manera. Más triste es aún cuando alguien dice, bueno, y yo no soy el único que piensa así, alimentando la discordia en lugar de buscar comunión. ¿Sabe? Eso es lo que están buscando. Buscan la discordia en lugar, hermanos, de alimentarla. Somos llamados a buscar la comunión unos con otros. Lo cual sugiere que ya se ha estado divulgando públicamente, hermano. Eso sugiere, cuando esa persona dice, es que ya no hay algunos que no piensan igual que yo. ¿Sabe qué están diciendo? Ya esto se ha hecho públicamente, ya se han reunido para hablar de esto. Y esto es un grave pecado. En el chisme, tanto el que habla como el que escucha son igualmente culpables. Si alguien viene a comentarte, hermano, algo sobre otra persona, tú debes detenerlo y preguntarle con firmeza y amor, ¿para qué me estás contando esto? Pregúntale. ¿Qué quiere que yo haga con esa información? Si usted me la viene a comentar. De esa manera, cortas la cadena del chisme y proteges la unidad de la iglesia. Un momento, hermano. Yo no necesito saber eso. ¿Es algún problema, hermano? Arregla tu problema con él, no conmigo. Yo no necesito esto. Pero si ya has escuchado un comentario, supongamos que usted, hermano, no reaccionó a tiempo y usted escuchó ese comentario negativo, tú debes hablar con esa persona y decirle, si no le dices al implicado lo que me has contado en un tiempo prudente, yo mismo iré a hablar con él y le diré que tú tienes una queja contra él. Ya me lo contaste. Yo no necesitaba saber eso y ahora lo que te digo es, ve al hermano del testimonio, del informe negativo y tú habla con él y cuéntale. Y si no lo cuentas, yo mismo iré a él y le diré que tú dijiste esto de él. Hermanos, eso es tomar valor. Así se corta el chisme en la iglesia. Esa es la forma de lidiar con el chisme. Hermanos, de esa manera cortas la cadena del chisme y proteges la comunión de la iglesia. Hermanos, estamos llamados a fortalecer la comunión, no a destruirla. No nos convirtamos en emisarios o instrumentos del enemigo, que el enemigo busca destruir la iglesia. Pero hermanos, cualquier persona que se preste a eso está siendo instrumento de Satanás. Pero si ya se ha escuchado, entonces dilo a él. Les aseguro que el chisme desaparecería si hubiera personas que actuaran así, hermanos. Les aseguro que el chisme desaparecería si hubieran personas así en la iglesia. Y oremos para que esto sea así.
El Salmo 15:3 nos recuerda que una de las características del hombre justo es que, mire lo que dice, una de las características del hombre justo, hermanos, cuando hablamos del hombre justo, estamos asumiendo que es un verdadero creyente. ¿Y sabe cómo lo describe la palabra de Dios? No admite reproche alguno contra su vecino. No admite reproche alguno contra su vecino. Es decir, no da lugar al chisme ni a la crítica destructiva. El justo no se presta para escuchar ni repetir palabras que dañen la reputación de otro, porque su corazón busca la verdad, la justicia y la paz. Y eso es lo que debe estar en el corazón de un verdadero creyente. Como hijos de Dios no debemos prestar nuestra lengua para este terrible pecado. Como dijo Pablo en Romanos 6:12, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Hermanos, debemos prestar nuestra lengua para hacer justicia, no para hacer iniquidad. Porque ya habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él. ¿Sabe para qué? Para que andemos en nueva vida, hermanos. Eso éramos antes, ahora ya no somos así. Ahora nuestra lengua no es un instrumento para la iniquidad, para el pecado, sino para la comunión, para la justicia y la verdad. Debemos huir de ese pecado. Por eso dice en Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. O sea, esa persona descubrió lo que no debería descubrir. Por eso no te entrometas, hermano. Mire, no te entrometas pues con el suelto de lengua. No tengas comunión con él. No te relaciones, no te involucres con personas que hablan sin control. Hermanos, cuidado con hablar mucho. Porque en las muchas palabras nos falta pecado. Y los que hablan mucho fácilmente, hermanos, muchas veces sin vigilar sus palabras caen en murmuración y en chisme. Hay hermanos que hablan demasiado. Y dice el Señor, en las muchas palabras nos falta pecado. ¿Quién es el que más susceptible es fácil de caer en el chisme? El que habla mucho. Detén tu lengua para que no seas tentado a hablar lo que no debes de hablar. El suelto de lengua es aquel que habla demasiado, sin prudencia ni amor, y termina sembrando discordia. Además terminarás dándote cuenta de cosas que no deberías haberte enterado, hermanos. Mira, un momento, tú sales cargado cuando hablaste con esa persona porque te enteraste de cosas que no querías saber. Ahora tienes una carga porque tienes un pensamiento negativo, un juicio negativo, un prejuicio de otra persona. Dice, yo ahora no los puedo ver a estos hermanos de la misma manera como antes los miraba. Y se va cargado a su casa porque ha recibido toda esa basura que le han comunicado. No somos los mismos cuando recibimos esto. Y tú mismos terminarás siendo víctima de esa lengua perniciosa. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que habla mal de los demás también va a hablar mal de ti. Por eso dice, no te entremetas con el suelto de lenguas. Si él dañó la reputación de otros y te la comunicó, no creas que no va a hablar mal de ti. Dice George Lawson en su comentario a Proverbios, dice, la falta de amor hacia nuestros semejantes nos lleva a soportar a los chismosos. Oiga, la falta de amor hacia nuestros semejantes nos lleva a soportar a los chismosos. Pero si no los abandonamos por amor a nuestro prójimo, hagámoslo en beneficio propio, porque nos miden con la misma medida con que ellos han medido a otros. A todos le han hecho un traje, lo han medido. De todos comentan. Cuidado, si no lo haces por amor al prójimo, hazlo por amor a ti mismo, porque esa persona también va a dañar tu reputación. No te relaciones íntimamente con el suelto de lengua, porque tu alma y tu reputación pueden salir dañadas por esa amistad. Es mejor mantener distancia de quienes no saben controlar lo que dicen. Siempre tienen algo que decir de alguien, siempre, hermano. Siempre tienen algo que decir de alguien. Parece que nunca tuvieran freno en sus labios. Ellos deberían decir, como el salmista, Señor, pon cerrojo en mi boca,
Pero si, hermanos, si usted ve personas así, que llamándose hermanos, deberían exhortarlo. Pero no te juntes con personas que sean así, hermanos, que hablan demasiado. Sean nuestras pocas, más bien pocas nuestras palabras. Y que esas pocas palabras edifiquen, hermano. Para terminar, hermanos, quiero dar unas palabras de aplicación. En la próxima enseñanza hablaremos más de este pecado, de otros pecados más bien, de ese pecado y de otros, porque apenas dejamos este encabezado, pero quiero no terminar sin aplicar algo, hermanos, a nuestro corazón. A la luz de todo lo que hemos visto, hermanos, preguntémonos, ¿qué tanto cuidado tenemos en cuidar la reputación de otras personas? ¿Qué tanto cuidado, hermano? ¿Estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿Lo estamos amando? ¿Qué es amar, hermanos? Buscar el bien. ¿Será que con hablar mal estamos buscando el bien de él? Amar es buscar el bien del otro, es hacer con el otro lo que debo hacer con el otro. ¿Manejamos la reputación de los demás con la misma delicadeza que se trata con la reputación nuestra? ¿Qué tan medidos, hermanos? Y yo te pregunto a los que hablan mucho, ¿qué tan medidos somos a la hora de hablar? ¿Qué tan medidos? ¿Tomamos en serio las advertencias que hay en las Escrituras sobre los pecados de la lengua? ¿Tomamos, hermanos, en serio? Hay muchas advertencias. La Biblia, a lo largo de ella, hay muchas advertencias porque Dios sabía que entre su pueblo esta iba a ser un pecado con el que íbamos a lidiar muchísimo. Dice el Señor en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermanos, Él sabe que lo más factible al hablar mucho es que siempre habrá pecado cuando no acorta sus palabras. Por eso Él refrena sus labios. Y eso es prudente. Hermanos, hay algo que dispara en nosotros y que permitimos y nos controla, ¿no? No dejemos que la lengua nos controle, controlemos. Por eso esta serie se llama La necesidad de tener dominio sobre nuestro hablar. Santiago 1:9 dice, todo hombre debe ser pronto para oír, pero no chisme, ¿no? Para oír, pero tardo para hablar. Tomemos en serio, hermanos, las advertencias que hay en las Escrituras sobre los pecados de la lengua. Santiago 1:9, otra vez, también dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, esto es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Mire que Santiago dice, nosotras muchas veces ofendemos en palabra. ¿Por qué? Porque no sabemos controlarla. Pero si alguno ofende en palabra, él no ofende, perdón, en palabra, este es varón perfecto. ¿Por qué? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, el que no puede refrenar su lengua no puede refrenar nada en su vida. ¿Cómo sabemos que una persona tiene dominio propio? Cuando aprende a dominar lo que habla. Y yo te pregunto, hermanos, a la luz de eso, ¿tomas en serio estas advertencias para no pecar contra Dios y contra tu prójimo? ¿Qué tanto usas tu lengua para que sea un instrumento de edificación para los que oyen? ¿Puede decirte de ti que eres un instrumento de gracia? Hermanos, el hombre que tiene intimidad con Dios, ¿sabe con quién se desahoga? Con Dios. En lugar de estar murmurando a diestra y a siniestra, produciendo separación, creando separación en las iglesias y destruyendo reputaciones. ¿Por qué estas personas piensan así? Yo tengo que desahogarme. Yo no tengo que desahogarme. ¿Con quién se desahogan? En lugar de con Dios, se desahogan con otros. Hermanos, puede ser que te estás ahogando porque tienes algo contra tu hermano, pero no debes desahogarte con los demás, contándole esa información que no deben conocer los demás. Desahógate con Dios. Pon tu causa a Dios y habla con esa persona. Y por último, el chisme es un grave pecado, es un mal de grandes dimensiones, es un pecado que debemos atacar de frente y al que no debemos dar lugar ni en nuestros labios ni en nuestros oídos. Una persona que no controla su lengua se engaña a sí mismo si cree que va camino al cielo. Porque dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso o alguno se cree cristiano entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal
es vana. No solamente este hombre se engaña creyendo que es cristiano. ¿Y por qué se engaña creyendo que es cristiano? Porque él dice que es cristiano y ¿sabe qué? No refrena su lengua. Entonces, ¿su religión para qué sirve? Para nada. Su religión es vana. No sirve para nada porque no es una verdadera religión. La religión falsa no es efectiva contra los apetitos de la carne, hermanos. Una falsa religión no ayuda a mortificar el pecado, al contrario, lo alimenta. Si alguno se cree entonces religión entre ustedes, entre nosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que, hermanos, para terminar, escuchaba la historia de un hombre que amaba a su esposa y a sus hijos. Diariamente, hermanos, muchos de los vecinos que habitaban allí donde vivía, la aldea donde él vivía, se miraban y miraban cómo este hombre llegaba muy cansado, pero en la puerta, siempre que llegaba cansado, su esposa y sus hijos llegaban y le abrazaban. Cuando entraban, compartían una comida, se miraba que tenían paz y que hablaban entre ellos, hacían un devocional en la noche, se escuchaban los cánticos a la luz de la vela alumbrando ese lugar. Y esto llenó de envidia a muchos de los que estaban allí. No podían soportar tanta paz y tranquilidad y amor que ellos manifestaban. Y un día uno de ellos, celoso de ver esto, comenzó a divulgar un chisme diciendo que este hombre le era fiel a su esposa. Que no solamente era infiel, sino que llevaba muchos años que donde trabajaba, él había sido infiel por muchos años. Lo cierto es que este chisme se propagó como la pólvora. Llegó a los oídos de muchos hasta llegar también al mercado, donde su esposa un día, cuando llegó a traer ciertos alimentos para prepararlos a su casa, llegó y allá en el mercado le contaron que su esposa y todo el mundo, no solamente él lo sabía, el que le había contado, sino que todo el mundo sabía que su esposo era infiel. Esta mujer deprimida dejó que estas circunstancias invadieran su corazón y que este chisme, sin investigarlo, controlara y la llevara a la ansiedad de tal manera que llegó a su casa y sin esperar que su esposo llegara, mató a sus hijos y luego se mató él. Hermanos, como un chisme, como una murmuración, una mala información puede destruir la vida de una familia hermosa como esta en cuestión de segundos. Podemos hablar también de cuántas iglesias han sido dañadas por una persona, hermanos, por una persona que es chismosa y no se pudo manejar esto y esta persona destruyó esa iglesia. Hermanos, lo cierto que yo sé, estas personas son los mismos emisarios del mismo infierno. Porque, hermanos, ¿de dónde viene la destrucción? Solamente de aquellos que son hijos del diablo. Podríamos decir de estos hombres que ellos son hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos del diablo quieren hacer y ellos mismos actúan así. Que Dios nos guarde de estos hipócritas, hermanos, de estas lenguas destructoras. Pidamos al Señor continuamente que nos guarde también nuestros labios, que ponga más bien un peso cada vez mayor en nuestros corazones de cuidar y proteger la reputación de todos nosotros, hermanos, de la reputación ajena. Y pidamos al Señor que perdone cada vez que hemos pecado en este asunto, hermanos, porque si yo le dijera, levante la mano a los que no han cometido este pecado, ninguno está libre aquí. Ni esta servidor ni siquiera. Pero pidamos perdón, que el Señor nos perdone y tenga misericordia. Y nos ayude a hablar para edificar y para corregir y hacer bien. No para destruir, hermanos, porque somos miembros del pueblo de Dios para la gloria de su nombre.